Bien, ahora que volvieron de escribir cada una de las etapas a su entender, ¿sí? A su visión, a lo que entendieron en un video que sé que fue rápido, eh, vamos a tratar de distribuir un poquito y entender, ¿sí? ¿Qué significa cada una de estas etapas y para qué nos sirve? La vez pasada nosotros vimos la metodología del Design Thinking. Bien, esta metodología nos permitió ver cómo la creatividad y la innovación, ¿sí? Ingresan dentro de las diferentes etapas. Es decir, habíamos visto que la primera era empatizar, que dijimos que era muy psicológico el término, pero que entendimos al fin y al cabo que lo que tiene que ver es este ida y vuelta con el que realmente sabe cuál es su necesidad, su dolor, el usuario, ¿sí? Entonces ahí después pasábamos al definir, al idear, después al prototipar y después sí a lo que era evaluar, testear, probar. Y ahí se mantenían los procesos mentales y los procesos ejecutivos. Acá es algo parecido pero mucho más definido para el mundo de las startups. Bien, ¿qué significa esto del mundo de las startups? Como vimos la vez pasada, nosotros entendemos que startup es esa empresa en modo emergente, en el mundo de las tecnologías, ¿sí? que es directamente relacionada al mundo de la innovación, fundada y llevada, llevada a que funcione a través de sus fundadores, valga la redundancia, y que nosotros encontramos en esto la posibilidad de crecer un montón, pero también una posibilidad muy grande de riesgo. Esta metodología Lean Startup está basada en startups. ¿Bien? Ok. Ahora pasamos a lo que es entender un poquito el crear. El crear nos lleva definitivamente a entender que es la creatividad, ¿sí? El proceso mental. Ahora, vieron que habla de lo que tiene que ver con las hipótesis. ¿Está bien? Esto es la hipótesis. Lo que nos dice en realidad es, nosotros creemos, ¿sí? Que está esta necesidad o este dolor y tenemos la visión y la creencia de que si hacemos esta solución, ¿sí? Vamos a poder generar un gran impacto en lo que es el mercado con nuestra startup. Entonces, cuando nosotros empezamos a validar esa hipótesis, lo tenemos que hacer de una manera que sea con poca inversión y que nos ayude a nosotros a decir, bueno, podemos generar algo como lo que dijimos en la vez pasada, que era el MVP, el producto mínimo viable. Este producto mínimo viable lo que nos va a permitir a nosotros es poder validar esa hipótesis. Porque nosotros vamos a poder proveer a los usuarios específicos de nuestro MVP para que vengan y nos digan a nosotros qué es lo que les provoca, si les funciona, si no les funciona, si les gusta, si no les gusta. ¿Sí? Y esto es totalmente importante para entender cómo con un producto que invertimos poco, con los recursos que teníamos y en base a una hipótesis, podemos validar si eso estaba bien o no, rápidamente. ¿Sí? Y si nosotros vemos que tiene una buena retribución, a lo que desde hoy vamos a empezar a llamar feedback, que es una de las cuestiones más de más importancia que vamos a tener que obtener, ¿sí? El feedback. En base a eso vamos a poder cambiar, no cambiar. Eso que estamos viendo en base al feedback es el medir. No son medir números aleatorios ni números de ventas, etc. Es medir cuánto de esa hipótesis que teníamos en base a la funcionalidad que nosotros queremos dar o mostrar está bien, en cuánto hay que modificar, cuánto no, etc. Y una vez que yo tengo eso medido, puedo hacer algo que ustedes están viendo en otra materia, y que tiene que ver con el mundo de el dato o la información. ¿Sí? Para que yo tenga un dato transformado en información, yo tengo que procesarlo. ¿Bien? Eso lo han visto en otra materia. Entonces, si yo proceso esos datos, le doy una importancia a esos datos, los analizo, recién ahí puedo tener información y con esa información puedo aprender. Y acá es donde nos vamos a parar un segundito.
¿Vieron ustedes la frase que dice que el ser humano es el único ser vivo que tropieza 2 veces con la misma piedra? ¿Sí? Bueno, eso significa que nosotros solemos estar en nuestra zona de confort, en esa caja mental que nos lleva siempre a generar lo mismo. ¿Y eso por qué es? Si a la vez decimos que podemos aprender de nuestros errores. Eso es porque nosotros no solemos analizar los por qué se termina generando en base a algo que tomamos como un dato, ¿sí? Algo que supuestamente es un fracaso, un error, etc. Y vamos a repetir siempre la misma historia hasta entenderlo. Porque no nos tomamos el tiempo para analizar, procesar y luego sí poder aprender. Y acá en el aprender es donde se toma ¿qué? Decisiones. El decidir lo hacemos todos los días. Ahora, una decisión inteligente es aquella que viene luego de un aprendizaje. Y solo puedo aprender si medí, si analicé, procesé y llegué a este punto. Entonces, vamos a aprender para poder modificar ese MVP, volviendo al principio, al crear, ¿sí? Haciendo las encuestas necesarias, haciendo todo lo que tenga que hacer para modificar aquello que me dijeron en el feedback. Vayan tomando todas las palabras que voy diciendo y todos los conceptos. Anótenlos, importante, ¿sí? Una vez que yo puedo hacer esto, ¿ok? Ahí recién puedo aprender e ir para el principio nuevo y hacer esa iteración para tener el mejor producto posible. Pero hay veces, y esto es importante también que lo veamos, vieron cómo me gusta la palabra importante, siempre la digo, pero son cosas muy realmente que le dan validez a todo esto. Hay veces que yo digo la frase, a veces un fracaso termina siendo un éxito. Y eso me dice, no, porque eso es porque terminás creyendo que lo aprendiste, entonces sacaste algo valuable. Yo no voy a ese lado, eso lo podemos discutir en otro momento, en algún grupo de autoayuda. Esto tiene que ver exclusivamente con que nosotros tenemos algo que se llama recursos, ¿sí? Y los recursos nos ayudan a nosotros a generar o ejecutar algo. Tengo recursos económicos, recursos de capital, ¿sí? De materiales, ¿está bien? Recursos financieros, inmuebles. Pero hay un recurso que no se lo suele tomar en cuenta para darle valor. Y les puedo llegar a decir que es el mayor de los recursos a tomarlo en cuenta, que es el tiempo. Cada uno de nosotros tiene un tiempo que es finito, ¿sí? Finito. 24 horas y nada más, en las cuales tenemos que poder dormir, que poder comer y trabajar, producir, generar. Pero si nosotros no le damos valor a ese recurso temporal, no vamos a poder meterlo en aquello que diga, bueno, pará, no quiero seguir perdiendo más tiempo en algo que no tiene sentido. Entonces quizás 2, 3 iteraciones en esta metodología nos va a permitir decir, che, la verdad esto no va para ningún lado, esta hipótesis que tenía no está buena, esta solución no va a ser, por lo menos no ahora, no en este momento, no en este tiempo, no en este lugar, en esta región. Y ahí sí poder decidir dejar esto y empezar otra cosa. Entonces ahí el éxito está en la metodología, que me permitió a mí decidir, luego de aprender, dejar esta hipótesis, no obstinarme en quedarme en que esto va a funcionar, y permitir poner mi tiempo finito en otra cosa que quizás venga y nos dé todo el éxito que queramos. A eso voy con que a veces el fracaso termina siendo un éxito. ¿Sí? Bien.